El sol del desierto caía implacable sobre la llanura polvorienta. Cada sombra se estiraba como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese rincón olvidado del oeste. Jack Malone, un pistolero de pasado oscuro y pasos errantes, cabalgaba sin rumbo fijo. Llevaba semanas huyendo de sus propios fantasmas, robos, duelos que nunca quiso, y un nombre que resonaba en los pueblos como una amenaza silenciosa. Pero esa tarde, el viento le trajo algo distinto, un murmullo débil, casi como un sollozo ahogado por el calor. A medida que se acercaba a un viejo roble, sus ojos entrenados divisaron una figura pequeña, inmóvil, atada con cuerdas gruesas. Era una niña. Sus brazos estaban amoratados por la presión de las ligaduras y en su cuello colgaba un cartel tosco escrito con carbón: "El blanco no perdona". Jack tiró de las riendas con fuerza, su caballo relinchó, y en ese instante, su corazón endurecido dio un vuelco. La niña no tendría más de 8 años. Su piel cobriza y su cabello negro y trenzado hablaban de su origen apache. Tenía los ojos cerrados como quien espera que la crueldad del mundo termine de una vez. Jack bajó del caballo y se acercó lentamente, levantando las manos para no asustarla. «Tranquila, pequeña», murmuró con voz ronca. «No voy a hacerte daño». La niña abrió los ojos con esfuerzo. Había en ellos una mezcla de miedo y desafío, una llama diminuta que se negaba a apagarse. Intentó hablar, pero la sequedad de sus labios solo dejó escapar un susurro. Jack cortó las cuerdas con su cuchillo, y la pequeña cayó en sus brazos, exhausta. En ese momento, algo dentro de él cambió. No era un forajido rescatando a una niña, era un hombre enfrentando la deuda más grande de su vida. «¿Quién te hizo esto?», preguntó mientras le ofrecía agua. «Hombres de piel blanca», dijo ella con voz quebrada. «Mataron a mi padre, dijeron que yo debía servir de ejemplo». Jack sintió un nudo en la garganta. Él era blanco, y durante años había formado parte de esa espiral de odio que arrasaba con todo lo que no se parecía a ellos. Pero esa niña no merecía pagar por los pecados de otros. Decidió llevársela. No sabía a dónde, ni cómo, pero sabía que no podía dejarla allí, bajo ese sol que quemaba más que la injusticia. Cabalgó con ella durante horas hasta llegar a un arroyo. Allí, la alimentó con un poco de pan duro y carne seca que llevaba en las alforjas. La niña apenas probó bocado, pero sus ojos empezaban a recuperar un brillo tímido. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jack. «Ayoka», respondió ella pronunciando cada sílaba como si le costara recordarse a sí misma. «Bonito nombre. Significa, ¿qué?» «Significa, lleva la felicidad». Jack esbozó una sonrisa amarga. «Qué ironía, una niña llamada Felicidad, marcada por la crueldad de los hombres». Los días siguientes fueron un viaje silencioso por tierras hostiles. Jack sabía que si los colonos lo veían con una niña apache, lo acusarían de secuestrador o traidor. Pero algo en su interior le daba fuerzas para desafiar ese destino. Cada noche, mientras ella dormía envuelta en su viejo poncho, él pensaba en su pasado, las veces que había disparado por dinero, las veces que había callado ante la injusticia. Y por primera vez sintió que quizá aún podía hacer algo bueno. «¿Tienes familia?», le preguntó una noche, junto al fuego. «Mi madre murió cuando nací. Solo quedaba mi padre». Ayoka cayó de repente y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Jack no dijo nada, le puso una manta sobre los hombros y miró las estrellas. En ese cielo infinito buscó respuestas que nunca había necesitado antes. Una semana después llegaron a un pequeño asentamiento cerca de las montañas. Jack necesitaba provisiones pero también información. Allí conoció a Marta, una viuda que regentaba la cantina. Cuando vio a la niña, su rostro endurecido se suavizó. «¿Qué piensas hacer con ella?», preguntó en voz baja mientras servía café. «No lo sé», respondió Jack. «Solo sé que no voy a dejarla morir en el desierto». Marta lo miró con ojos que parecían leerle el alma. «Quizá esta sea tu redención, Malone. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso tú». Sus palabras resonaron en su mente durante horas. Pero la paz duró poco. 2 hombres del pueblo reconocieron a Jack, había un precio por su cabeza. En la noche, mientras dormía junto al arroyo con Ayoka, escuchó pasos. Tomó su revólver y se enfrentó a ellos. «Entrégala», dijo uno. «Dicen que hay una recompensa por los apaches capturados».
Jack se interpuso. Tendrán que matarme primero. Hubo disparos. El eco retumbó en la noche. Uno de los hombres cayó herido, el otro huyó. Jack sintió un ardor en el hombro pero se mantuvo en pie. Ahyoka lo miró con ojos desorbitados. ¿Por qué arriesgas tu vida por mí?, preguntó ella temblando. Jack respiró hondo con la sangre caliente corriendo por su brazo. Porque nadie arriesgó la suya por mí cuando era niño, y tú mereces algo mejor que eso. La herida lo obligó a buscar refugio en una cabaña abandonada en lo alto de la sierra. Allí pasaron días difíciles. Jack enseñó a Ahyoka a encender fuego, a pescar, a leer algunas palabras en inglés. Ella, a cambio, le contaba historias de su pueblo, canciones que su padre le cantaba junto al río. Poco a poco, la niña que había sido amarrada como un trofeo de odio empezó a reír de nuevo. Y Jack, el pistolero que solo conocía la soledad y la violencia, comenzó a recordar lo que era cuidar a alguien sin esperar nada a cambio. Un día, mientras buscaban raíces en el bosque, se toparon con un anciano apache acompañado de dos jóvenes guerreros. Ahyoka corrió hacia él, era su tío. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras se abrazaban. El anciano miró a Jack con desconfianza. ¿Por qué la salvaste?, preguntó en su lengua que Jack apenas entendía. Ahyoka tradujo. Jack se quitó el sombrero y bajó la mirada. Porque era lo correcto, respondió. Hubo un largo silencio. El anciano asintió lentamente. Los hombres blancos raras veces hacen lo correcto. Tú has cambiado esa historia. Antes de irse, Ahyoka se volvió hacia él. Sus ojos brillaban ya no de miedo, sino de gratitud. Vendrás a vernos algún día. Jack sonrió débilmente. Quizá, pero ahora tienes tu hogar, y yo debo buscar el mío. Ella le entregó una pequeña pulsera de cuentas, la que su padre le había dado antes de morir. Para que recuerdes que una vez fuiste bueno. Jack la tomó y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Mientras los veía alejarse, sintió algo que no había sentido en años, paz. Años después, los rumores hablaban de un pistolero que había colgado su revólver y se dedicaba a proteger viajeros en las rutas del oeste. Nadie sabía su nombre real. Algunos decían que buscaba redimirse, otros que había encontrado algo más valioso que el oro, la oportunidad de hacer el bien. Pero cada noche, en la soledad de su campamento, miraba la pulsera de Ahyoka y sonreía. Porque aquella niña apache le enseñó que incluso en un mundo donde el blanco no perdona, siempre hay espacio para el perdón, la compasión y la esperanza. Pistolero encuentra a una niña apache atada a un árbol con un cartel, el blanco no perdona.